Buenas noches. En esta ocasión les vamos a hablar sobre los derivados financieros. Un derivado financiero es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo y nace de ahí su nombre. El activo del que depende dicho derivado toma el nombre de activo subyacente. Por ejemplo, el valor de un futuro sobre el petróleo se basa en el precio del petróleo hoy en día. Se puede decir que cualquier tipo de activo llega a transformarse en subyacente de un derivado. Las principales características que debemos conocer de los derivados financieros son: su valor cambia en referencia a los cambios del precio activo subyacente. Requiere una inversión inicial neta muy pequeña o nula respecto a otro tipo de contratos que tienen una respuesta similar ante cambios de las condiciones de mercado. Se liquidan en una fecha futura y se pueden cotizar en bolsas y en mercados organizados como las bolsas o en mercados no organizados. Bueno, hablando un poco de las instituciones que pueden ofertar este tipo de derivados financieros, la Bolsa de Valores de Colombia admite como miembros del mercado a todas aquellas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que tengan la calidad de intermediarios de valores. Deben estar inscritos en el Registro Nacional de Actores de Mercado de Valores, y las entidades son como el establecimiento de crédito, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, compañías de seguros, sociedades administradoras de inversiones, el Banco de la República y la Dirección General de Crédito Público y Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda. Esas son las instituciones que pueden ingresar. Antes de solicitar a la Bolsa de Valores de Colombia la calidad de miembro, deben certificar que fueron admitidos por la Cámara de Riesgo Central de Contraparte como miembro liquidador o miembro no liquidador. Buenas noches. En esta oportunidad les hablaré de cuáles son los riesgos mitigados con el uso de los derivados financieros. Nos referimos a un riesgo financiero a la incertidumbre producida por el rendimiento de una inversión, a la imposibilidad de evolución de capital por una de las partes y a la inestabilidad de los mercados financieros, dentro de los que encontramos. Riesgo de crédito se produce cuando una de las partes de un contrato financiero no asume sus obligaciones de pago. Existen tres tipos de riesgo: el riesgo de impago o de default, que es el riesgo de las pérdidas generadas porque las personas que reciben el crédito no cumplen con sus obligaciones a la hora de devolverlo. El riesgo de rebaja crediticia, también conocido como riesgo de migración, hace referencia al riesgo que existe de que las agencias de rating bajen la valoración del crédito. Y el riesgo de exposición, que hace referencia al riesgo que existe sobre los pagos que se deben pagar. El segundo riesgo es el riesgo de liquidez. Se produce cuando una de las partes contractuales tiene activos pero no posee la liquidez suficiente con la que asumir las obligaciones. Es decir, es cuando una sociedad no puede hacer frente a sus deudas a corto plazo ni vencimiento de su activo corriente. Dicha sociedad se encuentra ante una situación de liquidez. Además, puede suceder que una empresa puede encontrarse en una fase de continuas pérdidas hasta llegar al momento de no poderle pagar a sus trabajadores. La tercera es el riesgo de mercado. Es el riesgo que el valor de un activo disminuya debido a las fluctuaciones en las condiciones del mercado. De esto existen tres tipos de riesgos: el riesgo de cambio, el cual está asociado a la fluctuación del tipo de cambio de una moneda frente a otra y afecta fundamentalmente a personas que invierten con el cambio de divisas. El riesgo de tasa de interés, que hace referencia al riesgo de que todos los tipos de intereses suban o bajen en un momento no deseado. Y el riesgo de mercado, este es uno de los riesgos más comunes, es el riesgo que produce pérdidas de una cartera como consecuencia de factores u operaciones de las que depende pues dicha cartera. Bueno, esto es todo en cuanto a riesgos mitigados con el uso de los derivados financieros. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Ok, buenas noches. Mi nombre es Lady Payán y yo les voy a contar algunos ejemplos de los derivados. Tenemos los contratos por diferencia, que son permiten comprar o vender cierta cantidad de unidades de un activo en particular
dependiendo del decrecimiento o el alza de su valor. Y gracias al apalancamiento, las ganancias o pérdidas dependerán de la fluctuación del precio del activo. Los contratos por diferencia o CFD pueden abrir posiciones largas si piensa que el precio aumentará, o posiciones cortas si se piensa que va a decrecer. Por ejemplo, supongamos que el precio de una acción es de 100 y decidimos comprar 1000 acciones de la misma para un total de 100.000. Si el precio aumenta a 105 por acción, estaríamos ganando 5.000, ya que por cada acción que compramos estaríamos ganando 5 adicionales. La ganancia total sería de 105.000. También tenemos los contratos a futuro. Se utiliza para intercambiar un activo subyacente en una fecha futura y a un precio previamente determinado, lo que protege a los compradores de los cambios drásticos en los precios del activo. Se usa mayormente para comerciar productos básicos. Por ejemplo, un fabricante de galletas podría comprar futuros de azúcar a un precio establecido. De este modo, si el precio del azúcar aumenta, y aumenta mucho, el fabricante puede permitirse comprar la cantidad necesaria unos meses después, al mismo precio que lo compró meses atrás. Las opciones. Las opciones son contratos que se hacen entre dos partes y le permite al propietario comprar o vender activos a un precio específico y a una fecha determinada o antes. Se utilizan con mayor frecuencia en las negociaciones de acciones. Entonces, por ejemplo, supongamos que las acciones de una empresa de teléfono se valoran hoy en 95 pesos, pero el próximo mes lanzarán un nuevo dispositivo que muy probablemente aumenta el valor de la acción. De modo que adquirimos opción de compra a 100 a 3 meses, que en el mercado tienen un valor de 5 cada una. En 3 meses, como compradores, podremos ejercer nuestro derecho, por lo que el vendedor deberá vendernos esas acciones a 100. ¿Por qué? Porque las compramos a tiempo. También tenemos la diferencia entre los contratos por diferencia y los futuros y las opciones. Entonces, tanto los CDFs como los futuros y opciones permiten operar a base de variaciones que presenta un activo, es decir, que la operación derivada no compra o vende el activo entre sí. Además, ambas permiten el apalancamiento, de modo que puedes realizar operaciones con más dinero del que dispones actualmente. Sin embargo, los contratos por diferencia permiten que el apalancamiento se realice con cantidades más pequeñas o con activos totalmente diferentes. También podemos, aquí es donde entra como a decidirse con qué operar, si con futuros o con opciones. Entonces, hablábamos de las diferencias entre los CFDs y los futuros y las opciones. Sin embargo, también debemos tener en cuenta particularidades entre futuros y opciones para que se pueda escoger la que mejor se adapte. Cuando se habla de contratos a futuro, el comprador debe obligatoriamente pagar la cantidad acordada inicialmente en el momento que llegue la fecha de vencimiento. O sea, no tiene marcha atrás. Mientras que con las opciones el comprador puede cancelar el contrato. Es decir, que lo que nos deja ver esto es que los futuros son más estrictos, proporcionan mayor seguridad a la hora de la inversión. Las opciones, por su parte, son menos rígidas y permiten salir de la operación en las circunstancias en el momento que uno quiera, o en las circunstancias que lo ameriten. Eso es parte de los ejemplos de los derivados. Esperamos que haya sido de su agrado.